Bueno, buenos días. Muchas gracias al IPCBA por esta invitación. La idea de esta presentación es contarles acerca del tratamiento de preservación de alimentos con radiación ionizante, cuáles son los fundamentos, de qué se trata, bueno, brevemente, y cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar este tratamiento en carnes. Bueno, como ya se introdujo en la presentación anterior, la irradiación de alimentos es un método de preservación, es un método físico de preservación de alimentos. Consiste en exponer a los alimentos a una fuente de radiación que es ionizante. Se expone un tiempo suficiente para alcanzar una dosis determinada previamente de acuerdo al objetivo que se desea lograr. En irradiación de alimentos vamos a hablar de la dosis absorbida. Es la dosis de energía ionizante que absorbe el producto tratado. Esa dosis, su unidad es el Gray. En irradiación de alimentos vamos a hablar del orden de los kilogray por las dosis que se aplican, y ese Gray es el joule de energía absorbida por kilogramo de producto irradiado. Bueno, ¿por qué se denomina radiación ionizante y cuáles son los efectos? ¿Cómo actúa justamente sobre los organismos vivos que son indeseables y queremos eliminar de los alimentos? Bueno, esta radiación ionizante actúa de dos maneras. Hay un efecto directo de los rayos gamma o de los rayos X o de los electrones acelerados, según la tecnología que se aplique. Hay un efecto directo de esa radiación sobre las moléculas. En este caso, el blanco principal que nos va a interesar son las moléculas de ADN. Ese efecto directo causa rupturas en el ADN, y hay otro efecto muy importante en irradiación de alimentos y muy marcado, que es el efecto indirecto. Porque claro, las radiaciones actúan sobre todas las moléculas de los componentes del alimento. Y dado que los alimentos tienen un alto contenido de agua, es muy importante el efecto de radiólisis que ejerce sobre las moléculas de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Como es una radiación ionizante, lo que hace es expulsar un electrón de las últimas órbitas de los átomos que componen, bueno, todo lo que está presente en el alimento. Eso es lo que forma, por eso es ionizante, eso es lo que forma iones, forma radicales libres, especies excitadas, y es muy importante el rol que cumplen los radicales libres que se forman por las moléculas de agua. Entonces, hay un efecto directo de la radiación gamma y un efecto indirecto que ejercen esos radicales libres generados por las moléculas adyacentes a estas moléculas de ADN. Entonces, por ambos efectos, lo que se logra son esas rupturas del ADN. Y claro, ¿dónde está el ADN? Bueno, el ADN está en los microorganismos que queremos eliminar, en insectos, ¿sí? Porque también se aplica para eliminar o controlar insectos, y también, bueno, en algunas aplicaciones de productos vegetales, cuando lo que se quiere es inhibir la brotación, ¿no? Que es un proceso fisiológico normal. Bueno, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones en términos generales para los alimentos? Bueno, una de las aplicaciones más importantes: prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Si podemos eliminar todos estos organismos vivos que son patógenos, entonces podemos reducir el riesgo de enfermedades de transmisión alimentaria. Estos microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos o pueden ser parásitos. En todos ellos puede actuar la radiación. Otra de las aplicaciones es retardar el deterioro. Podemos extender la vida útil y reducir entonces las pérdidas que se deben al deterioro. ¿Esto cómo se logra? Bueno, porque se pueden retrasar procesos fisiológicos de deterioro que ocurren naturalmente en los vegetales, como mencionamos antes, brotación, maduración, senescencia, porque se reduce notablemente la carga de microorganismos que son alterantes, con lo cual se puede extender la vida útil, en general combinando con refrigeración, y porque se pueden además eliminar insectos que causan deterioro en determinados productos deshidratados durante el almacenamiento.
Otra de las grandes aplicaciones es en productos frutihortícolas, donde lo que se trata es controlar ciertas plagas que son consideradas cuarentenarias, y estas plagas deben ser eliminadas para el intercambio internacional, el comercio internacional de estos productos, y bueno, con este tratamiento se puede tratar a dosis muy bajitas este tipo de productos vegetales, controlar estos artrópodos y no diseminar estas plagas en otras regiones. Es interesante que es una alternativa para evitar, reducir el uso de fumigantes químicos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este tratamiento? Justamente por las características que presenta. Bueno, es un tratamiento que no deja ningún tipo de residuo, entonces no contamina el medio ambiente y tampoco deja un residuo en el alimento tratado. Como pudieron escuchar en la presentación anterior, las tres fuentes de radiación con sus distintas características tienen un alto grado de penetración. Entonces, esto permite aplicarlo en una gran variedad de productos de diferentes tamaños y además permite que el alimento esté envasado, porque este tratamiento atraviesa el envase. Ese envase puede ser un envase primario y a su vez puede aplicarse también en un envase secundario, como pueden ser cajas, incluso estas cajas pueden estar paletizadas. Como además de ser muy penetrante, no aumenta la temperatura, se pueden utilizar una gran cantidad de envases, digamos, polímeros plásticos, que no van a ser afectados por la radiación y porque no hay un aumento de temperatura, y que no se aumente la temperatura también implica que los productos a tratar, productos refrigerados, congelados, crudos, van a mantener esa calidad de producto fresco. O sea, se puede tratar tanto una carne o un producto cárnico refrigerado como congelado y va a permanecer en ese estado. Además, es un tratamiento donde es muy fácil de controlar, porque una vez determinada la dosis que se requiere para el objetivo deseado, el tiempo de tratamiento es el único parámetro que se debe controlar. Bien. ¿Cómo se mide esa dosis de radiación que recibe el producto? Bueno, acá interviene algo que se llama dosimetría y es la medición de esa dosis absorbida. ¿Qué requiere esta dosimetría? Bueno, un sistema dosimétrico. Ese sistema dosimétrico comprende dosímetros, comprende instrumentos de medición que están debidamente calibrados, es un sistema que está trazable a un sistema, a un laboratorio primario, y esto nos permite obtener la dosis absorbida efectivamente por el producto que recién fue tratado. Además nos permite obtener la distribución de la dosis, porque la dosis no es puntual, sino que hay una distribución de dosis. Entonces vamos a conocer los sitios donde recibe una dosis máxima y donde recibe una dosis mínima. Con eso, el irradiador nos va a dar esta información, este informe del tratamiento de irradiación que recibe el producto, y nos va a informar dosis máxima, dosis mínima y cómo fue la uniformidad de dosis, o sea, esa relación entre la dosis mínima que se debe aplicar y asegurar y la dosis máxima que recibió el producto. Bueno, ¿cómo se implementa este tratamiento en un nuevo producto, digamos, que se quiera irradiar implementar la irradiación como una etapa más del proceso? Bueno, principalmente hay que determinar cuál es el rango de dosis de proceso, el rango adecuado. Este rango es una dosis mínima, que va a ser la dosis mínima capaz de lograr el objetivo deseado, y hay que establecer también una dosis máxima, que es la dosis máxima que puede tolerar este producto sin modificarse sus atributos de calidad. Entonces, en ese rango de proceso es donde va a trabajar el irradiador. Después, por supuesto, esto hay que validarlo en el proceso de irradiación, con el patrón de carga, con el tipo de envase, digamos, en las condiciones en que luego la irradiación se va a llevar a cabo, y una vez validado, se procede entonces a la irradiación de rutina. Bueno, para determinar esa dosis mínima, cuando estamos hablando de un objetivo microbiológico, como va a ser en el caso de carnes y productos cárnicos, es importante determinar el valor de 10
del microorganismo patógeno de interés en el alimento en cuestión. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se debe hacer en un laboratorio de microbiología. En el Centro Atómico contamos con estos laboratorios que hacen este tipo de determinaciones, y lo que se hace es inocular muestras en una concentración conocida, muestras de ese patógeno de interés. Se inoculan muestras del alimento y luego esas muestras se irradian a dosis bastante bajas, pero dosis incrementales. Luego se hace un recuento de los sobrevivientes, digamos, que se obtienen con cada dosis de tratamiento, y se construye esta curva en función del logaritmo del número de sobrevivientes y la dosis aplicada, y de esta manera se puede determinar ese valor de 10. Ese de 10 es la dosis necesaria para reducir un ciclo logarítmico de una población homogénea de ese microorganismo patógeno en estudio en las condiciones establecidas, o sea, en ese alimento y en esas condiciones. Entonces, una vez que tenemos este valor de 10, bueno, basta con multiplicarlo por ese número de reducciones decimales que queremos lograr, cuánto se quiere reducir la carga microbiana de ese patógeno, y de esta manera obtenemos esa dosis mínima de tratamiento que se deberá cumplir en cada proceso de irradiación. Es interesante ver cómo acá tenemos algunos ejemplos de patógenos y en distintos alimentos cárnicos, en distintas matrices, y por ejemplo si tomamos el caso de Escherichia coli, en la misma matriz, en carne bovina picada, tenemos diferentes de 10 si la carne está refrigerada o si está congelada. Cuando la carne está congelada, por ejemplo, o cuando está deshidratada, el de 10 es un poco mayor, o sea, se requiere una dosis un poco mayor para lograr el mismo objetivo, la misma reducción decimal de ese patógeno. ¿Por qué? Justamente porque en la carne congelada o deshidratada hay menos agua disponible, hay menos agua libre. Entonces se observa un menor efecto indirecto de la radiación, por eso se requieren dosis un poquito más altas. Bueno, también en esta charla nos proponíamos mencionar o tratar de responder, no solo en esta charla, sino a lo largo de todas las charlas con las que vamos a contar en esta jornada, sobre cuáles son algunos mitos o esos interrogantes que aparecen sobre los alimentos irradiados. Entre los principales, bueno, se puede escuchar esta pregunta, ¿no? ¿Se pueden tornar radiactivos los alimentos irradiados? ¿Pueden contener sustancias que sean perjudiciales para la salud? ¿Se generan sustancias que son nocivas? ¿Pueden perder su valor nutricional por efecto del tratamiento? ¿Pueden ser rechazados por los consumidores? ¿Los consumidores tienen miedo y no aceptan los alimentos irradiados? Bueno, en la charla anterior se mencionó, y también por las características de cómo son las instalaciones y cómo son las fuentes de radiación, podemos decir que la inocuidad de los alimentos está totalmente asegurada. Es uno de los tratamientos más estudiados a lo largo de la historia, digamos, de las diversas tecnologías de preservación que se aplican a los alimentos. Hace más de 60 años que se viene estudiando en todo el mundo, y en base a todos esos datos disponibles sobre química de radiaciones, toxicología, microbiología, el valor nutricional de los alimentos, tanto la Organización Mundial de la Salud como FAO consideran que no hay dudas sobre la inocuidad de los alimentos. Hay diversos documentos que ustedes pueden consultar donde van a poder ver en detalle cuáles son todos estos estudios llevados a cabo y los resultados, y por qué entonces se asegura la inocuidad de los alimentos irradiados. Bueno, pero una cosa a destacar es que es imposible que el alimento se torne radiactivo justamente por las fuentes de irradiación que se utilizan y el proceso en sí mismo.
El alimento nunca toma contacto con la fuente de radiación, en el caso de que se trate de una fuente con radioisótopos, como son las de cobalto 60, entonces no hay riesgo de contaminación radiactiva. A su vez, los niveles de energía que se involucran en los tres tipos de fuentes de irradiación no son suficientes por más que el producto se exponga durante muchísimo tiempo a esas fuentes de radiación, no tienen niveles de energía suficiente para causar esa activación de los núcleos. O sea, los fotones de energía no son suficientes para que los núcleos de los productos que se exponen se les induzca radiactividad. Y bueno, como mencionamos antes, al final del proceso se verifica que todo el producto haya recibido esa dosis comprendida en el rango especificado. Bueno, ¿qué pasa entonces con el valor nutricional? O sea, ¿cuáles son los efectos en los componentes del alimento? Porque vimos que sí, claramente afecta el ADN de los organismos que queremos eliminar, pero ¿qué pasa en el resto de los componentes? Bueno, en el caso de las proteínas, como su valor nutritivo está dado por la composición de sus aminoácidos, estos no sufren grandes modificaciones a las dosis que se aplican en alimentos, por lo tanto no se causan pérdidas nutricionales que sean apreciables del valor proteico. O sea, el valor proteico se mantiene. De la misma manera se mantiene el valor nutricional de los hidratos de carbono, porque si bien esa radiación puede causar cierta ruptura de los principales polisacáridos, ¿no? Y alterar por ahí su estructura espacial, no hay una ruptura o una modificación significativa de los monómeros, o sea, el valor nutricional de los azúcares que componen esos polisacáridos también se mantiene. En el caso de los lípidos, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. En los triglicéridos, por efecto de la radiación, puede haber una liberación de los ácidos grasos, porque se rompen esas uniones éster. Puede haber también reacciones de peroxidación de los ácidos grasos insaturados, y entonces se genera la rancidez oxidativa. En realidad, esta rancidez oxidativa, como saben, la autooxidación de lípidos, ocurre naturalmente en productos con contenido de lípidos, sobre todo en productos con un alto contenido graso, pero ocurre en alimentos que no son irradiados. Lo que sucede con la radiación, como estas reacciones de autooxidación se disparan por la presencia de radicales libres, bueno, con la oxidación generamos más radicales libres, con lo cual se ve favorecida esta reacción de oxidación. Entonces, bueno, hay que tener ciertos recaudos, aplicar ciertas estrategias, que ahora vamos a ver, para reducir estos efectos radiolíticos. Porque, bueno, en definitiva, vamos a tener, si no, un daño en la calidad organoléptica, y si se afectan ciertos ácidos grasos que son esenciales, podríamos tener una cierta reducción de su calidad nutricional. En el caso de las vitaminas, bueno, hay algunas vitaminas que son radiosensibles, como la vitamina C, la tiamina, la vitamina E y A. Hay otras vitaminas que tienen una sensibilidad media y hay otras de muy baja sensibilidad. Entonces, hay una cierta pérdida de vitaminas radiosensibles, pero no suelen superar un 15%. Esto es comparable a lo que ocurre con otros métodos de conservación. Bueno, es este compromiso entre los beneficios que se obtiene con un tratamiento de preservación y, bueno, esta transformación y esta pérdida de ciertos nutrientes que pueden ser sensibles, como las vitaminas. Pero, como les decía, es solo un 15% y es similar a otros métodos de preservación. Bueno, ¿cuáles son esas estrategias que mencionaba para reducir esos efectos radiolíticos que pueden ser nocivos para la calidad nutricional o la calidad organoléptica de estos productos irradiados? Bueno, se puede irradiar el producto en un estado congelado o deshidratado. Así como los microorganismos se hacen más resistentes y hay que darle un poquito más de dosis, también los componentes del alimento son más resistentes a estos daños. ¿Por qué? Porque hay menor difusión de los radicales libres y hay menos reactividad de los aceptores de esos radicales libres. Entonces, en estado congelado, si bien puede ser necesaria una dosis un poquito más alta, es mucho más marcado el efecto protector sobre los componentes del alimento. Bueno, otra estrategia es aplicar algo para reducir la actividad de agua. O sea, si hay menos agua disponible, hay menos efectos secundarios justamente por
los productos de radiólisis del agua. También podemos envasar al vacío o en una atmósfera modificada, o sea, si limitamos la presencia de oxígeno, se limitan estas reacciones de oxidación, ¿sí? Entonces se pueden prevenir estas alteraciones de rancidez durante el almacenamiento. Otra estrategia es agregar aditivos, ¿no? Aditivos que sean antioxidantes, o sea, algo que capte, que sean aceptores de radicales libres, u otros aditivos como polifosfatos, ¿no? Que van a fijar agua, y bueno, es una manera de proteger los alimentos de estos efectos radiolíticos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la aplicación de la irradiación, particularmente en carnes? Bueno, el objetivo principal en carnes frescas y procesadas, ya sean refrigeradas o congeladas, es eliminar bacterias patógenas y parásitos infecciosos, justamente para reducir la incidencia de enfermedades de transmisión alimentaria. Ahora bien, bueno, acá tenemos algunos de los patógenos. En realidad es posible, digamos, bacterias patógenas no sporuladas, es posible controlar todas. Hay que estudiar, digamos, cuáles son las dosis efectivas, y ese de 10 que se requiere calcular en cada alimento y en cada condición, pero de manera simultánea, si podemos eliminar, digamos, con una dosis capaz de eliminar una bacteria patógena de interés, también se logra la extensión de la vida comercial de las carnes, bueno, no congeladas, ¿no? Digamos, acá nos vamos a preocupar de extender vida útil de carnes refrigeradas. ¿Por qué? Porque se reduce también el número de los microorganismos deteriorantes. En general son más sensibles que estas bacterias patógenas, con lo cual se logran esos dos objetivos. Hay otra aplicación que se puede lograr, es una aplicación muy particular, que se desarrolló sobre todo en alimentos, o sea, hace varios años en alimentos, lo desarrolló la NASA, en alimentos para astronautas, que se puede combinar la irradiación con otros métodos de preservación. Esto es lo que se denomina métodos combinados o tecnología de obstáculos, y aplicando esos métodos, hay una charla posteriormente que habla particularmente de esta aplicación. Es posible lograr la esterilidad comercial de un producto cárnico que sea autoestable a temperatura ambiente. Tiene una extensión de vida útil notable de años y no requiere temperatura de refrigeración, ¿sí? Bueno, acá podemos ver, esto es a modo de ejemplo, un cuadro hemos tomado de datos de la bibliografía, algunos productos cárnicos. ¿Cuáles fueron las dosis aplicadas en estos casos? Ven que son dosis, en irradiación de alimentos, las dosis que van de 1 a 10 kilogray, las denominamos como dosis medias. Estas son dosis bastante bajas dentro de esas dosis medias, y bueno, podemos notar que en comparación del producto no tratado, se puede muchas veces duplicar, triplicar o hasta cuadruplicar la vida útil de estos alimentos. En general, siempre, como se trata en productos frescos de una pasteurización, no estamos haciendo una esterilización como esta aplicación que les comenté antes, donde se combina con otros tratamientos. Digamos, la aplicación más difundida en estos productos frescos es pasteurizar el producto, con lo cual se combina estas dosis de radiación con refrigeración. Y en esas condiciones es que se logra esta extensión de vida útil. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que con esto hayan podido tener un panorama de lo que es el tratamiento de irradiación, cómo funciona, cómo se aplica y cuáles son las ventajas en este tipo de productos cárnicos. De todas maneras, nosotros en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el Centro Atómico Ezeiza, contamos con una sección de irradiación de alimentos, una sección, un laboratorio de microbiología, con lo cual podemos brindarles asesoramiento acerca de todas estas cuestiones y llevar a cabo los ensayos y las pruebas que requieran. Bueno, muchísimas gracias.